en el libro de Génesis, capítulo 3. Los niños pueden, creo que hoy no hay niños, ¿o sí? Si hay niños, no sé si mi esposa preparó clase para los niños. Bueno, ella siempre está preparada, pero a veces no vienen los niños. Gloria a Dios. Sí, pasen a su clase. David, tú ya no eres niño, hijo. ¿O sí? ¿Sí es? Ok. Bueno, el último es un niñote. Es un niñote. Gloria a Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice así, Genesis chapter 3, verse 6. Dice así la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y bien a su marido. Comió así como ella. Amén. Bendito Padre eterno, estamos delante de tu presencia, dándote a ti la honra, la gloria, las alabanzas, que solo tú eres merecedor. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar una vez más en tu presencia, trayéndote adoración y alabanza. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos, reunidos en este lugar donde tu presencia habita, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Ahora nos disponemos, Señor, a ser instruidos en tu palabra. Ayúdanos a poderla retener, a poder ser instruidos, recibir la instrucción que tú tienes para cada uno en esta tarde. Ayúdanos a no irnos vacíos, a no irnos igual que como venimos, a irnos edificados, a irnos llenos, a irnos con un consejo de tu palabra en nuestro corazón para poder ponerla por obra, para poder, Señor, así también ser obedientes, practicar la obediencia y practicar, Señor Jesús, tu palabra, y así por ella vivamos, por ella seamos guiados, por ella seamos aprobados, Señor, en esta vida. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que están aquí en esta tarde, que podamos siempre estar en armonía, en comunión y con plena denuedo y paz, recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Pero fuerte, un aplauso que se oiga hasta el cielo, porque es para el Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, pueden descansar. Gloria a Dios, aleluya. Estamos viendo el tema de los apetitos. La semana pasada vimos la primera parte y en esta ocasión queremos ver la segunda parte de este tema, que es muy importante para nuestra vida, es muy importante para el desarrollo espiritual de nuestras vidas. Es importante conocer que somos en realidad unos manojos de apetitos. El Señor nos creó de esa manera. Y en realidad los apetitos son muy importantes porque, como les decía la semana pasada, si no tuviéramos ganas de comer o apetito de comer, pues no comeríamos. Y es muy necesario, Dios los creó para bendición. Pero el pecado los distorsionó y los cambió para maldición. En muchos de ellos, no todos, pero muchos de los apetitos son distorsionados, y en nuestros tiempos hemos visto que aún el apetito del alimento ha sido distorsionado de tal manera que muchas personas comen de más, otros comen de menos, otros se ven al espejo y se ven gordos y no comen. Todo el del enemigo ha distorsionado todo, el pecado ha distorsionado todo. Y en la primera parte, la semana pasada, entonces, aprendimos que la definición simple de apetitos es deseos, que es lo mismo. Apetito y pues, químicos y emocionales que trabajan en nuestra mente y percepción para convencernos de que las
imágenes que se nos presentan son una mejor alternativa que lo que ya tenemos. Eso es lo que sucede en muchas formas, se manifiesta en muchas formas. Una de ellas es en el adulterio. El hombre ya casado ve a una o se amista con una mujer en el trabajo o ve a una mujer en la calle que él la ve más hermosa que la esposa que tiene en casa. Entonces piensa que aquello es mejor que lo que ella tiene. Las bendiciones de Dios, a veces pensamos que el mundo nos va a ofrecer o nos va a hacer sentir o nos va a ofrecer otra cosa mejor que lo que Dios ya nos dio. Y es un engaño. En la historia de la caída del primer hombre, Adán, queda como ejemplo ese patrón que se sigue repitiendo día con día, se va repitiendo, se repite en las vidas de no solo del mundo, pero a veces también en los creyentes puede suceder si nos descuidamos. Porque el mundo para eso vive. El mundo vive para satisfacer sus deseos. Pero el cristiano vive para hacerlos morir en su carne. Es muy diferente. El mundo le da rienda suelta a sus deseos. El creyente los hace morir en su carne. Es por eso que el apóstol Pablo nos urge a no conformar los sistemas de vida actuales del mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque sólo así podremos entender y comprobar cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. El mundo no nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios. Nuestros deseos nunca nos van a enseñar cuál es la voluntad de Dios. Al contrario, nos van a alejar de ella. Nos van a mantener alejados de la voluntad de Dios. Porque estamos satisfaciendo, alimentando la carne. When we are feeding the flesh and its desires, is going to keep us away from achieving the will of God in our lives, because our desires are always going to be against God's will. And we're never going to have enough. We're never going to drink enough. We're never going to smoke enough. We're never going to be able to enjoy enough of the world in order to be satiated, in order to be fulfilled, in order to be filled. Only the presence of God can fill the human fill the human soul. Only the presence of God, only His Holy Spirit can fulfill the human life in this earth. Es el Espíritu Santo, es su presencia lo único que puede llenar el vacío del mundo en esta vida, del hombre, de la mujer. De lo que solo Dios puede saciar al alma. En otras palabras, no vamos a poder comprobar ni entender la voluntad de Dios mientras sigamos siendo víctimas de nuestros deseos, viviendo para satisfacer imágenes idealistas de lo que no somos y malgastando la vida persiguiendo lo que no necesitamos. ¿Sí me explico? We waste a lot of time. People waste their lives trying to appear like they are not, trying to be what they're not, trying to achieve or have what they don't have. And it's okay to have good things. It's okay, but it's not okay to spend your hours, your days, your entire life trying to just achieving that, trying to get those things. Les decía en una ocasión que cuando le damos a Dios lo que es de Dios, Dios nos bendice y luego los dólares nos persiguen a nosotros. Pero cuando no le damos a Dios lo que Dios quiere que le demos, lo que es de Dios,
vamos a pasarnos la vida andando persiguiendo al dólar. Sí, es al revés. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos una vida sana, una vida plena, una vida en la cual que la podamos dedicársela a Él, descansar. Vamos a lograr estando dentro de su voluntad, bajo su cuidado, obedeciendo su voluntad, haciendo como Él nos enseña en su palabra. Es la única manera. Gracias, hermano. Dios bendiga al hermano Héctor, que siempre me trae una botella de agua. Él siempre bien atento. El Señor lo bendiga. Gloria a Dios. Entonces, la renovación del entendimiento es algo que se tiene que lograr cada día. Cada día debo de despertarme con el deseo y con la intención de ser renovado. De ser renovado, de no pensar, porque es una lucha diaria. Yo pensaba que bautizándome y que viniendo a la iglesia ya iba todo a ser bonito de allí en adelante, ya todo iba a ser fácil. Pero no es así. En el bautismo es el nacimiento de la nueva criatura. Pero ahí comienza la lucha, ahí comienza la guerra en contra del Satanás, en contra del enemigo, del mundo y sus deseos. Y es cada día que yo tengo que esforzarme en esa lucha para decir, voy a renovar mi entendimiento el día de hoy y voy a pensar como Cristo. Porque el primer impulso es pensar como el mundo. El primer impulso es pensar como piensa el like the world thinks. But we need to every day wake up and decide that we are going to think that day as Jesus thinks. Indeed, Jesus thinks. And do the things according to Jesus' will. And that's the daily fight that we have, that we all have, and we need to be victorious every day. Gloria a Dios. Entonces es una lucha que tenemos que lograr, una victoria que tenemos que lograr cada día, y empieza por reconocer nuestra posición como hijos de Dios en medio de un mundo perdido y de pecado. Yo soy un hijo de Dios. No se despierte pensando bajezas, pensando cosas erróneas y equivocadas. Todos los días tenga en mente que usted es un hijo de Dios. Y que el mundo ni el diablo me puede tocar, porque soy un hijo de Dios. El diablo no me puede tocar. Tengo que permanecer bajo las alas del Omnipotente, porque allí estoy seguro. Y qué a gusto se duerme, y qué a gusto se vive, y qué a gusto vamos y venimos a todo al trabajo, y qué a gusto andamos confiados en que Dios está con nosotros, en que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. De mi cuerpo. Y dije, gloria a Dios, porque todo lo que decían que se estaba y se murió gente y todo eso, y sí, pero a nosotros no nos tocó de esa manera. A nosotros Dios nos guardó. Quiere decir que su palabra es verdad. Quiere decir que Él es fiel a sus promesas cuando le creemos, porque muchos no le creyeron, muchos no le creen. Pero cuando creemos a sus promesas son verdaderas. Es que hay que creer y hay que actuar a la vez.
No se puede decir solamente creo, pero no actuar de acuerdo a su voluntad. Creer, la fe y la acción van juntos. Solamente el que cree puede obedecer, y solamente el que obedece cree. Nadie que diga, oh, yo creo, pero no estás no estás siendo obediente a la palabra, no estás viviendo conforme a la palabra. Entonces tu creer no es cierto, no es verdad. No, pero es que yo sí creo. Sí, pero estás haciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. No estás actuando ni obrando como alguien que cree. Entonces no crees, nomás estás diciendo. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Y no hay para dónde hacerse. Hay muchos ejemplos en que el Señor Jesucristo les mostró que les habló. Es como pensamos muchas veces. Entonces, amados hermanos, tenemos que recordar nuestra posición en el mundo. Somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, y vivimos en un mundo lleno de pecado y perdición, pero no debemos, porque somos hijos de Dios, no debemos albergar o guardar o vivir o pensar en un más alto concepto del que debemos tener. Porque sí somos hijos de Dios, pero también somos polvo. Todavía somos polvo, todavía cometemos errores, todavía fallamos, todavía pecamos. Y hay una escritura muy Salmo 23:1, Psalms 23:1. Hay una escritura que nos muestra que nos baja el nivel, que nos enseña cuál es nuestra condición y nuestra posición. El Salmo 23, versículo 1, empieza diciendo que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el idioma inglés dice, the Lord is my shepherd, I shall not want. Un poco más diferente, porque indica que yo no tengo nada más que desear. No tengo nada más que desear, que buscar. Si el Señor es mi pastor, no tengo nada más que andar buscando. Si Dios es mi pastor, no deseo nada más que Él y lo que Él me da. No necesito nada, no quiero nada, no tengo nada que andar buscando cuando Él es mi pastor. Cuando sé que Él es mi pastor, todo lo que necesito, Él me lo va a proveer en el tiempo que lo necesito. No necesito andarlo buscando, desviviéndome y gastando mi tiempo y dinero, etcétera, para buscar cosas que mi pastor me va a dar cuando yo las necesite. ¿Sí me explico? No tiene el joven por qué andar buscando aquí, buscando allá, novia o novio, buscando allá y acá. Si vas a la presencia de Dios y le pones tu necesidad, si ya quieres casarte y si ya quieres formar un matrimonio, una familia, ve a la presencia de Dios y pídele a Él, Señor, dame un esposo que te ame, que te sirva. Concédeme una esposa que te ame, que te sirva, que no me vaya a sacar de la iglesia, sino que me porque Dios provee todas las cosas.
y sabe todas las cosas. Y yo sé que Dios les va a dar a nuestras hijas y nuestros hijos buenos esposos y esposas a su tiempo. Pero no se desesperen, jóvenes. Dios les va a dar lo que necesitan a su tiempo. Entonces, lo que nos indica el Salmo 23, versículo 1, es una condición de contentamiento y satisfacción, que es en el espíritu o en la condición que debe de vivir el creyente. Contentamiento y satisfacción. Nadie más te puede satisfacer como Dios nos satisface. Nadie más nos va a proveer lo que necesitamos como Dios nos lo provee. Nadie más nos va a dar el contentamiento, porque hay personas que no saben estar contentas. Tienen una cosa y luego quieren más, tienen dinero y quieren más dinero y más dinero y más dinero y se gastan la vida juntando dinero. Y no se trata de eso. Está bien que Dios te dé el dinero, pero que te lo dé sin que tú lo andes persiguiendo. Que te lo dé porque Él sabe que vas a hacer algo bueno con ello. Que te lo dé porque Él sabe que tú sabes cómo administrarlo y cómo ser bendición al pueblo de Dios, a la obra de Dios. Acciones. Eso trae amargura, eso trae dolor a la vida de la persona. No es como te lo pintan en la televisión, que ahí andan las personas en carros deportivos y con mucho dinero, presumiendo esas cosas. No sabes los dolores de cabeza que tiene esa gente. Cuando le damos entrada a ideas de lo que deberíamos ser, de lo que deberíamos tener o experimentar, es cuando abrimos la puerta a la manifestación de imágenes que pretenden enseñarnos cómo vernos mejor, cómo sentirnos mejor, y decirnos qué tan miserables somos ahora por no tener la ropa de cierta marca, o por no tener cierto producto, o por no tener la esposa ideal, por no tener los hijos ideales, por no tener el carro ideal, por no tener la iglesia ideal. Y así empezamos a construir un concepto alto de nosotros mismos. That's how we start to build a higher concept of ourselves. Not being content with what we have. And we start looking for things that are así se la pasa a la persona pensando que merece algo mejor, que la vida es injusta, que el patrón es injusto, que Dios es injusto por habernos permitido vivir la vida que vivimos. Y no nos damos cuenta que la verdadera razón en que estamos en la situación que estamos muchas veces se debe a las decisiones que hemos hecho sin considerar a Dios, sin considerar la voluntad de Dios. Tal vez porque no lo conocíamos, tal vez porque aunque lo conocíamos, no nos dábamos cuenta que nuestra vida, Él quería construir nuestra vida dentro de su voluntad. Y no sabíamos que éramos parte de ella. Y cometimos errores. Pero son errores que Dios puede volver, que Dios puede remediar. El mundo no los puede remediar. Nosotros no podemos remediar muchas cosas de errores cometidos. El pasado ya pasó. Y no podemos regresar a arreglar las cosas mal hechas.
Pero Dios sí puede cambiar el resultado. Dios sí puede cambiar la vida de aquí en adelante. Dios sí puede empezar a construir una vida nueva de aquí en adelante y puede enderezar tus caminos y tus pasos de aquí en adelante. La gran mayoría de las historias de fracaso tienen su origen en haber dejado de escuchar la voz de Dios. Desecharnos y que nosotros desechemos la voluntad de Dios, que seamos desechados. Porque cuando nosotros desechamos la voluntad de Dios, Dios nos desecha a nosotros. Y eso es lo que el enemigo busca, que desechemos la voluntad de Dios para buscar lo que pensamos que en ese momento es mejor. Hay algo, hay actividades, hay cosas, hay células, hay actividades que tenemos, pero a veces pensamos que otra cosa va a ser mejor que buscar la voluntad de Dios, que estar en la presencia de Dios, que estar reunidos con el pueblo de Dios. No es que aquella otra cosa tal vez va a ser mejor. No es que aquella otra cosa tal vez va a ser mejor para mí. Y es un engaño. Es mentira. Cualquier otra cosa es más, aunque no hagas nada. Simplemente el hecho de quedarse en casa viendo la televisión o estar allí en el teléfono. Estar allí en el teléfono viendo puros chismes. Es más importante que ir a reunirte en un lugar donde se te va a hablar la palabra de Dios. Donde vas a ver a un grupo de tus hermanos. Vas a Eso es más importante que cualquier otra cosa. Donde quiera que está la presencia de Dios, allí quiero estar. Donde quiera que se lea o que se recita o que se abre la palabra de Dios para escudriñarla, allí quiero estar. Es el mejor lugar para estar que cualquier otro lugar. De esa manera se da el lugar al egoísmo de los intereses personales, porque se eleva lo que se percibe como necesidad inmediata por encima del llamado o del ministerio al cual Dios nos llamó, y por lo cual Cristo murió. Cristo murió en la cruz para darnos dones, ¿no? para salvarnos de nuestros pecados, para limpiar nuestras vidas del pecado, pero también para darnos dones, para usar nuestras vidas para su gloria. Dios no te libertó nada más porque sí, porque eras guapo. Dios te libertó y te sacó de donde andabas para hacer de ti un testimonio del poder de Dios. Para que les digas a otros lo que Dios puede hacer con el más vil pecador. Para que llevemos ese mensaje a alguien que lo necesita. El mundo necesita escuchar que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva. Dios puede ser el más vil de los pecadores, que el cual soy yo. Nadie puede servir al propósito divino si no se niega a sí mismo primero. Nadie puede servir al propósito divino, al propósito de Dios, si no se niega a sí mismo primero. Nadie puede servir a Dios fielmente
y al mismo tiempo vivir para satisfacer sus deseos. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eso es contradictorio, no se puede. Por eso dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, Luke 9:23. Ese es lo primero que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos. Y decía a todos, o sea que esto no es solo para mí o para algunos, es para todos los que quieren seguirlo. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A la arrogancia. De Dios es la actitud de Caín, al cual se le dijo en Génesis 4:6, Génesis 4:6. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, ¿por qué te enojas por la instrucción de Dios y reaccionas con enojo? Le dijo Dios a Caín. Y dice el 7, si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, si haces bien las cosas, te vendrán cosas buenas. Si siembras cosas buenas, vas a cosechar cosas buenas. No se trata de karma, ni de nada de eso. Es la ley universal de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Los que siembran maíz no van a cosechar frijol. Y a veces que la gente se pasa la vida esperando frijol, cuando cosecharon nopales, cuando sembraron nopales o maíz. Pero ¿por qué Dios no me da esto que Dios sabe que tanto necesito? Pues ¿qué has estado sembrando? ¿Qué has estado sembrando en el campo de Dios? ¿Qué has estado queriendo sembrar en tu propio corazón? Lo que no piensas que no deberías de estar recibiendo. Y dice Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con todo esto le dice luego también en Génesis, volviendo a Génesis, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, le dice Dios a Caín. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, el pecado se te presentará como un deseo y tú lo vas a hacer tuyo, convirtiéndolo en realidad. Esa es la dinámica de los deseos. Se presentan como un pensamiento. Se presentan como un pensamiento, como una imagen de lo ideal. De lo ideal y de lo bonito que sería si tuviéramos aquello, si hiciéramos aquello. Pero cuando lo volvemos de realidad, nos damos cuenta que no era lo que pensábamos, que solo trajo amargura, que solo trajo dolor. Oye, yo ya me miraba con, dice la joven, yo ya me miraba con aquel fulano y que me iba a arreglar papeles y que me iba a dar, que me iba a... Ya me imaginaba casado con aquella
bonita, piensa el joven. Y era un engaño. Era un engaño que no era para bien, no estaba en la voluntad de Dios. Entonces, la imagen que el pecado nos presenta lleva la intención al terreno de los hechos, convirtiendo el pecado en realidad. Santiago expone la misma realidad con una alegoría, la cual leímos la semana pasada. En Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15, donde dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Punto. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su propio deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces no es Dios el que te somete a tentaciones. No es Dios el que tiene, el que a veces te tiene en esa lucha entre la vida y la muerte espiritual, donde no terminas de salir de una en otra. Es la aspiración humana a ser algo más que un siervo. Es vivir en desacuerdo con la voluntad de Dios, culpándolo a Él por el resultado de los errores que a veces cometemos cada vez que aspiramos a más y decimos que sí a nuestros deseos, y decimos que sí a nuestros deseos carnales. Cada vez que le decimos que sí a nuestros deseos carnales, estamos diciéndole que no a la voluntad de Dios. Queriendo a veces competir con los modelos que nos muestra el mundo a través de sus múltiples medios de perdición. El mundo no tiene nada más que perdición. Todos los caminos del mundo llevan a la perdición. Todos. No hay ningún camino que te ofrezca el mundo, ninguna diversión, nada que el mundo ofrece es para salvación. Todo lo que el mundo ofrece, grábenselo muy bien, todo. Lo que el mundo ofrece es para perdición. Los caminos del mundo son perdición. El único camino de salvación es Cristo Jesús. La respuesta insolente y obstinada al reclamo de Dios a la manera de Caín es la muestra palpable de que se está bajo el control de los deseos y la voluntad propia en que es necesario hacer para ser salvo. Y la persona reacciona y contesta en una manera obstinada, enojada y con rechazo. Esa persona está siendo evidente que está bajo la maldición del pecado y que vive para satisfacer sus deseos. Es esclavo de sus deseos. Es ignorante de lo que Dios quiere para él. Está ignorando lo que Dios quiere para su vida y le está dando más valor a sus propios apetitos, a sus deseos. Esa es la marca innegable. Eso es lo que hizo Caín cuando Dios lo quiso corregir. Se enojó, fue al baúl de sus emociones y puso sus emociones en contra, enfocó sus emociones en contra de Dios. Se enojó con Dios. Esa es la marca innegable de quienes buscan lo suyo propio,
de los que esperan cosechar sin haber sembrado, de los que esperan recibir sin haber dado, de los que esperan más ofreciendo menos, de los que anhelan lo mucho sacrificando lo poco. Porque hacerle caso a los deseos, a las tentaciones cada vez y caer en esa de cacar, una cosa es que esté una cáscara de plátano tirada en el piso y yo por accidente la pise y me caiga. Eso es una cosa. Otra cosa muy diferente es de que yo recoja la cáscara y la vuelva a aventar más adelante para volverla a pisar y para volverme a caer. Muy diferente. Sin embargo, eso es lo que hace el mundo y eso es lo que hacen muchas personas en su propia vida. Entonces, amados hermanos, ¿qué decir de Esaú, de Caín y del mismo Judas, que vendió al Señor Jesucristo, al Señor de la gloria, por 30 piezas de plata? Vendió al dador de la vida, cambiándolo por lo corruptible y lo pasajero, cambiando la gloria de Dios, la oportunidad de ser uno de sus discípulos, por lo corruptible, lo pasajero, que para él fue más valioso. Porque él vio la plata y dijo, esto tiene más valor que morir por este hombre, que morir por Jesucristo, que ir al camino que él me está mostrando un camino me quedo con la plata, dijo Judas. Mejor quedo con el dinero. Hasta allá puede llegar un creyente. Solo hace falta ser tentado con el guiso correcto, atraído con el olor correcto, la imagen correcta de lo aparentemente ideal, lo que apela a los sentidos y despierta los deseos y las pasiones en la mente, que inunda el alma y lleva al cuerpo a actuar animalísticamente de acuerdo a sus instintos, cancelando el dominio propio que prescribe la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña a tener dominio propio. Es el fruto del Espíritu Santo. Dominio propio. Pero cuando alguien se ve atraído por aquel olor, por aquella visión, por aquella imagen, por aquella idea de lo ideal, de lo que quiere tener, se cancela, hace a un lado el dominio propio y se deja llevar por la pasión, se deja llevar por la atracción, se deja llevar por la idea de lo que va a sentir, de la fiesta, qué rico, qué bonito, qué buen tiempo voy a pasar. Dios no tienta a nadie, eso quedó claro. De modo que si no puedes dominar tus deseos carnales ni controlar tus pensamientos torcidos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? Otra buena pregunta. Limpiando tu corazón. Limpiando tu corazón porque Dios, pero ¿para qué o por qué? Porque Dios quiere usarte. Dios quiere limpiar tu corazón porque Dios quiere usarte. Si no has podido salir de esas telarañas en tu vida, ya es tiempo que lo hagas, que des un paso firme al frente, un paso de valiente, un paso adelante. Digas, voy a dejar esto atrás y voy a seguir adelante.
para que Dios use tu vida como testimonio de su poder. No es para ninguna otra cosa. Yo pensaba que había que hacer un trato con Dios y pedirle que me ayudara y a ver si podía y que esto y que lo otro. Pero no, se trata de dar el paso de obediencia. Se trata de dar un paso en la oscuridad, aunque no sepas dónde vas a pisar el siguiente paso. Aunque no sepas si va a haber escalón ahí o no, hay que dar el paso. Esa es obediencia, eso es fe. Eso es la fe que caracteriza al discípulo de Cristo. Como les he dicho en muchas ocasiones, yo no quería entregar mi vida al Señor y no quería ser bautizado, no quería servir al Señor porque decía, no puedo dejar estos vicios, no puedo dejar estos vicios, no dejar la... Y al siguiente día no me tuve que preocupar por andar buscando la marihuana, por andar buscando el alcohol, por andar buscando nada de eso, porque el Señor me arrancó de lo profundo de mi ser todo deseo por esas cosas malignas. Me hizo libre. Me hizo libre y Él puede hacerte libre a ti también. A alguien que está escuchando este mensaje, Dios que tiene el poder para libertar de la droga, del alcohol, de todo lo que te ata. En el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces solo se trata del guiso correcto, de la tentación correcta para hacer caer al débil. Lo que apela a los sentidos. Pero Dios no tienta a nadie. Eso no viene de Dios. Dios te quiere limpiar. Dios quiere que arreglemos nuestra vida, que corrijamos los pasos chuecos, que enderecemos lo torcido en nuestras vidas para usarnos. Él puede usar a un vaso quebrantado, a un vaso remendado, a un vaso restaurado, pero limpio. Dios no va a usar a un vaso sucio. Y tienes que empezar a creerle a Dios si quieres que en realidad te use. Tienes que empezar a creerle a Dios, porque hay gente que le cree más a los bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y has recibido el Espíritu Santo, no hay brujo ni bruja que pueda contra ti. No hay obra del Satanás que pueda detenerte. No hay obra del diablo que pueda prevalecer contra esta iglesia, contra ningún hijo de Dios. Entonces ya deja de pensar esos pensamientos cochinos, malignos, que es el diablo en que te los está poniendo. Amén, aleluya. Di yo soy un hijo de Dios. Amén. Todos digan soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Nada puede detenerme. Pero dígalo como que lo cree con todas sus fuerzas. Nada puede detenerme. No habrá arma forjada, dice su palabra, que arma forjada no prevalecerá contra ti. Aleluya. ¿A qué le vamos a temer? ¿A qué hay que temerle? A nada. Nada hay en este mundo que yo pueda temer en esta vida. Hay veces que hay cosas que nos dan miedo, que la carne se pone a
mis batallas. No voy a caer ante mis deseos. Mis deseos carnales son basura y tengo que dominarlos. Tengo que ser yo, enseñorearme sobre mis deseos, sobre lo que mi cuerpo quiere, sobre lo que mi mente anhela. Yo anhelo, no le anhelo otra cosa, que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. Eso es lo que anhelo. Estar con Él. Mientras esté con Él, no importa el lugar, no importa dónde, no importa cómo y no importa qué. Aleluya. Te invito a que interrumpamos juntos el ciclo de pecado en nuestras vidas. Interrumpamos el progreso de la muerte en nuestro ser, en nuestra vida, que tiene su principio en el engaño, en el engañoso mundo de los deseos. En el engañoso mundo de los deseos, allí está la muerte. El fin de ello es la muerte espiritual. Y vamos a rechazarla el día de hoy. Empezamos una cadena de oración la semana pasada, porque queremos vencer ese ciclo, queremos vencer esa mentira, queremos vencer esos diablos que nos vienen a decir que estamos fracasados, que no vamos a poder, que no somos lo suficiente, que no tenemos lo suficiente, que nos faltan fuerzas. No nos falta nada. Si Dios está con nosotros, lo tenemos todo lo que necesitamos. Arrebátele al diablo tus deseos y entrégaselos a Dios. Tráelos ante la presencia de Dios, porque Él sí sabe cómo manejarlos. Él sí sabe lo que hacer. Otra cosa que tú crees que lo necesitas. Es lo que tú crees, lo que necesitas es a Dios. Cuando busques a Dios y tengas a Dios en tu corazón, Él te va a suplir todo lo demás. Y ya deje de andarle buscando por otro lado. Ya deje de andar buscando según tu esfuerzo. Ya deja de andar poniendo tanto esfuerzo en las cosas que estás persiguiendo todos los días, como el animalito ese que lo ponen en una jaula y está corre y corre a todo lo que da y la rueda no se mueve para ningún lado. Así a veces estamos en este mundo jugando con los juguetes del mundo, siguiendo espejismos del mundo. Antes en las caricaturas, yo me acuerdo mucho de las caricaturas cuando estaba niño, que iba o hasta en algunas películas, que iban sedientos por el desierto, un grupo de personas o uno o dos compañeros sedientos por el desierto, y le decían: mira, ya está un lago, una isla con agua, vamos atrás de ella. Y luego el otro dice: no es cierto, y se va el otro corriendo a aventarse al lago que está viendo de lejos, a la isla que ve de lejos, o al pozo de agua que ve de lejos, y va corriendo y luego se avienta. Nos imaginamos, mi vida sería tan ideal y tan bonita si tuviera simplemente esta cosa, si tuviera simplemente esta otra cosa, si tuviera aquello, si tuviera esto, si tuviera lo otro. Y luego lo obtiene, la gente lo obtienen y no son satisfechos, no son felices.
pues ya obtuve lo que pensaba que me iba a hacer feliz, pero ahora creo que necesito esta otra cosa. Y luego se ponen a buscar esa otra cosa. Gastan años buscando esa otra cosa. Y ya cuando la obtienen se dan cuenta que no son felices. Pero Cristo te ofrece lo que necesitas hoy. Lo que necesitas hoy es Él. Él es lo que necesitas el día de hoy. Y si lo recibes en tu corazón, lo buscas a Él, todo lo demás que tú crees que necesitas, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Él va a suplir todo lo demás. Él me va a dar todo lo que yo creo que necesite, y si creo que necesito algo y que es solo mi imaginación, Él me va a mostrar que es solo mi imaginación y no me lo va a dar y me va a hacer entender el por qué. Pero lo que sí necesito, Él me lo va a dar. Él me lo va a suplir. Yo puedo confiar en que Él me va a dar todas esas cosas. Los músicos se ponen a tocar algo para que piensen que yo voy a terminar. Caer ante los apetitos es lo que causa los mayores daños en la vida espiritual del creyente. A veces nos preguntamos por qué no hemos avanzado. ¿Por qué no he avanzado en mi vida espiritual? ¿Por qué no he crecido en mi vida espiritual? ¿Por qué no he conquistado este aspecto de mi vida espiritual? La respuesta casi siempre es porque no has sabido controlar tus apetitos. Porque sigues cayendo en las mismas tentaciones. Porque sigues cometiendo los mismos errores. Porque sigues pecando de la misma manera. No has podido controlar ese ímpetu de tu corazón. No has podido controlar, es traer bajo control, no se lo has rendido a Dios. Y es que a veces es imposible uno mismo controlar su ímpetu, controlar sus deseos, a menos que se lo rindamos a Dios. Que los traigamos ante su presencia y le digamos: Señor, aquí está esta cosa con la que he estado batallando. No puedo decir que no a esto. Ya cuando acuerdo ya salió la mala palabra. Ya cuando acuerdo ya salió. Para que tú tomes el control. Para que tú tomes el control de todo esto. Y me enseñes a caminar rectamente en tu camino. No sé, porque no se trata nada que está fuera de ti. Y el primer impulso y lo que hacemos es siempre tratar de culpar a los demás. Tratar de culpar a alguien que no está, a lo que está fuera de nosotros. Culpar al compañero, culpar al hermano, culpar al vecino. Pero no es nada que está fuera de nosotros, sino se trata de lo que se mueve dentro de tu propio corazón, de tu alma, al verte confrontado con aquello de lo cual estás convencido que necesitas. Y lo que necesitas no es lo que tú crees. Lo que necesitas es a Cristo Jesús. Eso es lo que te roba las oportunidades de hacer la voluntad de Dios y vivir la vida plena que Él te ofrece. Dios te ofrece vida plena, te ofrece vida abundante, vida de paz, vida de gozo, vida eterna, vida abundante. Pero no es posible, no va a ser posible
Los deseos están ahí con un propósito, pero siempre y cuando los sometamos bajo la presencia de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y yo te invito a que hagamos eso en esta tarde. Que vengamos, si estás decidido a servir a Dios, si estás decidido a servir y a buscar su voluntad, yo te invito a que vengas aquí y platiques con Él. Y te pongas a cuentas, nos pongamos a cuentas con Él. Y le entreguemos a Él nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras angustias, nuestras rebeliones,